Buenas tardes, nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo. El tema a abordar es la terapia cognitiva conductual. Es por ello que tenemos el placer de contar con la presencia del psicólogo clínico Nicolás Vargas, quien tiene un enfoque cognitivo-conductual. Se centra en el trabajo de depresiones, duelos y ansiedades. En cuanto a su experiencia, ha sido director del área de recursos humanos de Virtual Run, una empresa dedicada a la venta de software y hardware. También trabajó en dos casas de acogida de niños retirados de sus familias por situaciones de vulnerabilidad, Pueblito de la Ternura y la Fundación Hogar de la Esperanza Padre Pío. Dentro de la clínica, tiene 3 años dedicándose a la consulta privada en Activamente. Este es un centro de especialidades psicológicas. Actualmente se encuentra cursando un masterado en psicología del deporte. Perfecto, muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias Priscila, Michelle, por esta presentación. Cuéntenme, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Quieren que le responda esta pregunta? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué se centra la terapia cognitivo-conductual y qué tiempo estimado de duración existe en el plan terapéutico? Bueno, a mí me gusta ver a la psicología siempre como un depende. Entonces, yéndome a la segunda parte de la pregunta, que es esto del tiempo de duración. Depende del compromiso del paciente y de cuánto tarda en poder aplicar las técnicas que uno le enseña a manejar al paciente para poder realizar cambios significativos en su vida. Pero normalmente suelen verse cambios dentro de mi área de trabajo, que son las depresiones, las ansiedades, los duelos, a partir de una octava, décima sesión, por lo cual lo que yo recomiendo trabajar es un máximo de 20 sesiones para que pueda la persona poder aplicar estos cambios significativos en su vida. ¿Por qué hablo de aplicar estos cambios significativos? Justamente es para darles mi definición de lo que sería la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que se centra en las conductas y los pensamientos que tiene una persona que vienen a ser irracionales, que vienen a ser desadaptativos a cómo se desarrolla su vida, su entorno, y llegan a ser limitantes para poder desarrollar una vida dentro de lo que se considera normal, ¿sí? Entonces, la terapia cognitivo-conductual se centra en poder aplicar técnicas conductuales de corrección de conductas para poder eliminar cualquier síntoma que esté afectando la vida de la persona y poder direccionar estos pensamientos a que no sean negativos para la persona, que no sean limitantes para su vida, sino que se centren en trabajar para su bienestar y siempre desde un entendimiento no emocional, sino racional para poder mejorar cualquier situación de su vida. ¿Sí? Muchas gracias. Siguiente, vamos a comenzar. ¿Qué problemas resuelve la terapia cognitiva-conductual? Como les hablaba, terapia cognitivo-conductual va a tratar de resolver problemas que radican o en la conducta o en la manera de pensar de la persona, ¿sí? Eh, Conocemos dentro de lo cognitivo-conductual lo que es la triada cognitiva, que vienen a ser estos pensamientos que afectan a la persona en su presente, a la persona en su visión hacia su futuro y a la persona en su relación con el entorno. Entonces, trataría justamente de solventar estos problemas, estos pensamientos que alteran a cualquiera de estas tres partes que conforman la tríada cognitiva. ¿Cómo aplica el enfoque cognitivo-conductual en la consulta? Depende de la persona, depende del caso a caso. Nada está dicho y nada está hecho para ser generalizado ni para ser aplicable para todo el mundo. Depende del caso a caso. Pero me gustaría aquí comentarles un poco de cómo manejo el tema de las ansiedades y las depresiones, ¿sí? Que es siempre a través de una pequeña activación conductual donde se le guía a la persona a empezar a hacer cosas para su bienestar, para empezar a producir
actividades que trabajen para su salud mental, ¿sí? Una vez la persona empieza a aplicar estas pequeñas conductas a su vida, va a haber una mejoría de los síntomas ya notoria para el analista, para el terapeuta, pero no muchas veces visible para el paciente. Es aquí donde empieza la parte cognitiva para poder ir confrontando estos pensamientos irracionales, estas cogniciones distorsionadas y estos sesgos y errores cognitivos que tiene la persona y poderle permitir desarrollar un pensamiento más racional y más centrado hacia el bienestar de su vida, ¿sí? ¿Por qué es buena opción tomar una terapia cognitivo-conductual y no otra? Para esto se me ocurre el poder responder en breves rasgos por el alcance que tiene la terapia cognitivo-conductual. Logra un cambio significativo en la vida de la persona, una mejoría importante en un corto periodo de tiempo. Eh, a mí me encanta un título que usó Ellis para un libro, Albert Ellis, no sé si han escuchado de él, para un libro que él escribió sobre su terapia racional emotiva conductual, que es una terapia breve, más profunda y dura, más profunda y se me fue el otro término, pero justamente habla de lo acentuado que vuelve el trabajo de la terapia cognitivo-conductual en la vida de la persona. Es decir, no dura solo un instante dentro del proceso terapéutico, sino que le permite a la persona generar sus estrategias y herramientas para poder afrontar cualquier situación similar a lo largo de su vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el alcance no es a corto tiempo, no es a mediado tiempo, sino que logra un cambio significativo en la vida de la persona para lograr una mayor estabilidad mental en distintas situaciones de su vida, más allá de lo que sea que dure el proceso, de los 2, 3 meses que puede durar un proceso dentro de la terapia cognitiva conductual. ¿Cómo se evalúa el progreso del paciente durante la terapia cognitivo-conductual? Existen muchas maneras de poder evaluar un progreso. Como a mí me gusta hacerlo, es dentro de esto de la depresión, la ansiedad, los duelos, a través de una pequeña técnica que se llama el termómetro de angustia, ¿sí? En donde se regula la angustia, el malestar que tiene cada uno de los síntomas que la persona presenta al, al comenzar el proceso terapéutico y al ir trabajando con los distintos objetivos que se plantean a lo largo del proceso para evaluar el nivel de malestar que tiene esta sintomatología sobre la vida de la persona en un periodo de tiempo. Es decir, si es que al llegar una persona con una depresión grave y que no logra conciliar el sueño, podemos ver en el tiempo que su angustia ha disminuido con respecto a los pensamientos que está teniendo por las noches, por ejemplo, y logra conciliar el sueño de una mejor manera, de una manera más saludable. Logramos a través de estos termómetros de angustia poder penetrar dentro de la sintomatología del contenido inconsciente que tiene, que produce cada uno de estos síntomas para poder trabajar a favor de la persona. Sí. También otra manera sencilla de evaluar el progreso de cada paciente es observando el nivel de afectación de los síntomas o la presencia de la sintomatología que presenta una persona a lo largo del proceso. Como al principio puede haber mucha sintomatología depresiva y esta va disminuyendo con la activación conductual, con distintas técnicas de condicionamientos igual a la conducta, de enfrentamiento a las cogniciones, de manejo racional de las cogniciones, se logra ver evidentemente el progreso de una persona en la disminución de los síntomas.
¿Cuáles son los posibles desafíos o limitaciones que tiene la terapia cognitiva conductual? Considero que una de las principales limitaciones que puede presentar la terapia cognitivo-conductual es la profundidad que se le da al análisis inconsciente de la persona. ¿A qué me refiero con eso? La profundidad que llega a tener con respecto al por qué sucede lo que sucede, si es que va mucho más allá de un evento observable, de un evento medible, de un evento o de un estímulo que está presente en la vida de la persona. Eh, Tengo también conocimientos acerca de la teoría psicoanalítica y la profundidad, la vinculación de la profundidad de lo psicoanalítico junto con lo cognitivo-conductual permite hacer un abordaje completo a la sintomatología del paciente, más allá de lo que provocó la sintomatología, de lo que está provocando en este momento la sintomatología y de lo que puede llegar a provocar en la persona. Sí. Eh, También creo que puede llegar a ser limitada en cuanto al compromiso que tiene el paciente dentro de la terapia cognitivo-conductual, ya que si este no se muestra participativo, no se muestra colaborativo consigo mismo dentro del proceso, la terapia cognitivo-conductual se ve limitada a no poder aplicar distintas herramientas que trabajen en favor del paciente. Sí. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos, como las aplicaciones móviles o las terapias en línea, en la práctica actual de la terapia cognitivo-conductual? Al escuchar esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente es el alcance de la terapia. Eh, las redes sociales, la tecnología, el avance, por ejemplo, el medio por el cual estamos presentando esta pequeña entrevista, favorece a poder alcanzar una población que tal vez no tiene los recursos para poder afrontar un proceso terapéutico. Existen poblaciones que no tienen la facilidad de acceder a un psicoterapeuta, a un profesional de la salud mental y las aplicaciones móviles del Internet permiten realizar un acercamiento con una sencillez increíble a esta población para poder dar los caminos que permitan una salud mental no privilegiada, sino como algo fundamental y accesible para la mayor parte de personas. Y dentro de la terapia cognitivo-conductual permite una infinidad de herramientas para trabajar, es decir, el poder evaluar, el poder aplicar baterías necesarias para un proceso, para entender la totalidad de la complejidad de un paciente. Es increíble, por ejemplo, dentro de los recursos tecnológicos, ahora existe la facilidad de poder automatizar varias herramientas psicométricas que permiten acceder de una manera más eficaz y a, a valoraciones importantes para un paciente, no necesariamente desde la presencialidad, sino a una distancia eh, que impide la presencialidad. Sí. También dentro de la tercera generación del mindfulness, de la aceptación y compromiso, permite acceder a otros recursos como una biblioteca infinita de recursos bibliográficos en el Internet que ayuda a la psicoeducación de los pacientes. Ahora existen podcasts en YouTube, en Spotify, que tienen contenido valioso, que tienen contenido que no lo tacharía yo dentro de psicobasura, sino de una buena investigación, un buen proceso que permita a las personas poder trabajar en su salud mental. Incluso saliéndome de la terapia cognitivo-conductual, permite tener acceso a otras, otros medios de poder identificarse uno mismo, de poder trabajar uno mismo sin necesidad de
ir a terapia, sino que abriendo el paso a que existan estos cuestionamientos de quién soy, qué hago, por qué me siento mal. Hay otras personas que se sienten igual que yo y permite trabajar en la salud mental, así no vayan enfocadas a la salud mental. Entonces, yo considero que los recursos tecnológicos han abierto un campo de facilidad al acceso de salud mental impresionante y ojalá siga avanzando así. Tengo entendido que ahora hasta existen inteligencias artificiales que si bien no pueden hacer el mismo trabajo que un profesional de la salud mental, porque no hay ese análisis humano detrás, eh, permiten a gente ser escuchada y le abren paso a cuestionarse si es que necesitan un acompañamiento profesional o no, y les permiten también abrirse estos espacios más accesibles, no como un privilegio económico, un privilegio de distancias, de localidades, sino como un privilegio accesible para toda la población mundial. ¿Qué consideraciones toma al trabajar con poblaciones específicas como niños, adolescentes o adultos mayores dentro de la terapia? Bastante psicoeducación. Con niños y adolescentes y adultos mayores se necesita siempre un cuidador, un tutor que esté a cargo, porque se requiere de bastante psicoeducación y trabajo no únicamente con el niño o con el adolescente, sino con un entorno global de la persona. Y el trabajo con el adulto mayor es de la misma manera. Con el paso de los años y la decadencia de varias capacidades cognitivas, se va perdiendo un poco la autonomía que la persona tuvo a lo largo de su vida y se necesita esta guía, esta compañía, este control que permita impulsar el proceso terapéutico. Ahora bien, con niños y adolescentes es distinto porque nos permite cambiar el futuro de una generación entera, porque si logramos hacer un cambio en un niño, una niña, un adolescente, eh, este proyecta los cambios hacia su entorno. En cambio, la población de la tercera edad, los adultos mayores, suelen ser un poco más olvidados. Es un tema triste. Justamente actividad activamente nació como un centro de día para el adulto mayor porque teníamos esta idea y este reconocimiento del olvido que existe para el adulto mayor. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, la mayor consideración que tenemos todos los profesionales dentro de Activamente, me incluyo, es justamente esta psicoeducación, no para que la persona pueda hacer este cambio en su vida, me refiero a la persona con el niño, el adolescente, el adulto mayor, sino que haya un sistema que se construya y se deconstruya alrededor de este paciente, de esta persona. Creo que la psicoeducación en estos casos es la herramienta más fuerte que tiene lo cognitivo-conductual y que yo estoy agradecido que ahora existan varios medios para poder empezar a cambiar, así sea un poquito, varias mentes, varias conductas, varias personas hacia una sociedad que se preocupe más por su salud mental y se preocupe más también por el otro, que salga un poco del egoísmo de mi salud mental es prioridad, sino la salud mental de quien quiero es prioridad, ¿sí? ¿Cómo se puede adaptar la terapia cognitivo-conductual para trabajar con pacientes que presentan comorbilidades o múltiples problemas de salud mental? La terapia cognitivo-conductual nos da la facilidad de poseer varias herramientas, varios mecanismos y varios enfoques, varias visiones que permiten adaptar cada una de estas herramientas a un proceso concreto, ¿sí? Eh, la facilidad de poder identificar la sintomatología objetivo a trabajar dentro de una sesión o una serie de sesiones nos permite trabajar distintas con comorbilidades dentro de un mismo proceso terapéutico, adaptando técnicas que puedan ir disminuyendo la sintomatología
en cada una de estas dificultades que está teniendo la persona, centrándonos netamente en un síntoma objetivo. Me gustaría ponerles de ejemplo, si es que una persona está presentando ataques de pánicos producidos por una ansiedad que acompaña una depresión grave y el consumo de alcohol, estamos hablando de múltiples dificultades y problemas de salud mental, a través de técnicas de meditación, por ejemplo, después de una breve activación conductual y un proceso, podemos a través de técnicas de mindfulness, de meditación, llegar a identificar eh, problemas dentro o dificultades dentro del manejo emocional que lleven a la persona a hacer cambios significativos en su vida con varias sintomatología, con distintos síntomas a raíz de una única técnica que nos permita abordar toda esta sintomatología. Es una de las mayores facilidades que nos da la corriente cognitivo-conductual, que es moldeable a las distintas situaciones de la vida, respondiendo no a un síntoma como el psicoanalítico, como el humanista, sino a una sintomatología, un grupo de síntomas que pueden llegar a ser disminuidos y se observa, se mide en el tiempo cómo disminuyen al aplicar las distintas herramientas cognitivo-conductuales. ¿Nos podría contar un caso que le haya impactado y cuáles fueron las herramientas que usted aplicó al momento de dar el plan terapéutico? Un caso que me haya impactado. Hubo un caso peculiar, creo que fue el más complejo que he llegado a tratar en mi vida laboral, que es el caso de una persona con un diagnóstico de depresión grave. No presentaba pensamientos suicidas, pero presentaba rasgos psicóticos y una esquizofrenia no diagnosticada que pudimos hacer el diagnóstico con el grupo de trabajo. Eh, Fue un caso impresionante porque había acudido an- anteriormente a su vida a varios procesos psicoterapéuticos, cognitivos, conductuales justamente, pero nunca se había abordado estas conductas psicóticas, estas alucinaciones, estas voces que la paciente escuchaba. Sí. Eh, ¿Por qué me marcó? Justamente por la complejidad del caso y porque me abrió el camino a investigar, indagar mucho acerca de la depresión en la psicosis. Es un tema que les recomiendo investigar, no hay mucha información, pero es un tema precioso. Sí. Eh, ¿Qué técnicas pude ocupar ahí? Primero, hice una observación completa del panorama del paciente. Fue un proceso largo, fue un proceso de más de 6 meses, en donde nos tomó un mes y medio, me tomó poder identificar la sintomatología y realizar un diagnóstico conciso, preciso y que no tache a la persona de psicótica ni de depresiva, sino que nos ayude a identificar qué sintomatología estaba presentando de cada una de estas patologías. Fue un trabajo que se realizó en conjunto con neurología y psiquiatría, un trabajo impresionante. Y las técnicas dentro del proceso terapéutico de la psicología fueron una breve activación conductual. Primero se trabajó sobre la depresión. Se trabajó con una actividad que yo la llamo las actividades semanales, en donde estructuramos una rutina del paciente y tratamos de promover actividades que le promuevan a sentirse bien, es decir, que no espere a sentirse bien para hacer cosas, sino que empiece a sentir cosas a hacer cosas para sentirse bien. Empezamos con un poco de actividad física, un poco de aseo personal, alimentación, tener un horario de sueño regular, así no se cumpla, así no se logre dormir durante las noches.
tratar de limitar el horario de sueño, eh, para poder después dar gratificación al cerebro eh, al realizar estas actividades. Es decir, anotábamos el nivel de disfrute y el nivel de importancia que tenían cada una de estas actividades para poder empezar a hacerlas más durante nuestros días, durante los días de la paciente, y que empiece a tener gratificación al cerebro por lograr terminar un día haciendo cosas que le gustan. Sí. Después aplicamos técnicas que ya empezaron a influir con el tema de la psicosis. La depresión fue disminuyendo y disminuyó de manera importante a lo largo de esta activación conductual que tomó un mes y medio, como les digo, mientras hacía el diagnóstico. Y la terapia fue mucho hacia una técnica que se llama el diálogo socrático, que nos permite introducirnos más en lo no dicho del paciente. ¿Qué quiere decir esto? En el análisis del discurso del paciente para poder manejar lo que se omite o lo que se dice con otras intenciones, las asociaciones que tiene en el inconsciente el paciente. ¿Sí? Eh, a través de esta técnica logramos entender de dónde nace esta voz delirante que tenía, estas alucinaciones visuales que también tenía, cuál fue el momento traumático de su vida que le hizo tener este quiebre y esta construcción de una nueva realidad. Y fue un trabajo interesante porque la psiquiatría vio sus limitaciones a los 3, 4 meses donde empezamos a trabajar más a profundidad sobre el trauma que sucedió para poder reelaborar el trauma, que es algo que también hace la terapia cognitivo-conductual. eh, y Y empezó a tener sus limitaciones porque empezó a no tomar los medicamentos porque sentía que esta voz se iba apagando y quería escucharla para poder comprender y procesar todo lo que estaba procesando en terapia, más no con medicamentos. Sí, fue un reto bastante difícil y se logró confrontando los pensamientos, proyectando los pensamientos a un futuro, es decir, trabajando sobre el segundo componente de la tríada cognitiva, que es el yo en el futuro. Eh, y se trabajó mucho creando redes de apoyo que favorezcan el bienestar de la paciente. Al final, los rasgos de esquizoide se controlaron, se mantiene tomando medicina la paciente, todavía asiste con regularidad una vez cada 6 meses, una vez cada 8 meses para mantener su control y ver que no se estén reactivando los síntomas y que no haya malestares significativos por estos síntomas que ya vimos. Pero de una persona que logró salir adelante, se ha aplicado técnicas nuevas que yo no conocía para ese entonces y lo único que les puedo decir acerca de este caso que me impactó y como recomendación para ustedes, futuros psicólogos, psicólogas, siempre actúen desde el conocimiento teórico porque nos abre puertas a la aplicación de otras técnicas que a veces incluso nos parecen un poco locas, eh, un poco locas, pero tienen su porqué. Sí, traten siempre de conocer más, de saber más, de leer más, que les va a abrir puertas enormes a mejorar ustedes y a poder mejorar la vida de sus pacientes. Muchas gracias. Finalmente, la terapia cognitivo-conductual es importante porque ofrece un enfoque práctico y efectivo para abordar una variedad de problemas psicológicos y trastornos mentales. Nosotras quedamos totalmente agradecidas por el tiempo y atención prestada en esta entrevista al psicólogo clínico Nicolás Vargas. Toda esta información nos ayudará en nuestra formación académica. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y bienvenidas, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias.